Bueno, este video tiene como nombre Video de Educabilidad. Está en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación y tiene que ver con la materia que se denomina Enfoques Filosóficos de la Educación. El nombre mío es William Humberto Calderón Wilches, el de la doctora tutora es la doctora Marta Leticia Barba Morales y la fecha de presentación es el 25 de octubre de 2020. Como les dije, el video se denomina Educabilidad. Como introducción, les quise presentar este mapa conceptual donde les muestro cómo la educabilidad tiene relación con su concepto. También se dice que la educabilidad es una categoría humana. Mostramos los límites de la educabilidad en esta presentación, las limitaciones generales de la misma, las características de la educabilidad, el espíritu del ser humano, y hablaremos también de las teorías personalistas en lo que se refiere a educabilidad. Entonces espero que sea de su agrado este video y de que muestre realmente qué es la educabilidad en todo el sentido de la palabra. Entonces la educabilidad es un concepto que está compuesto por dos, como ductilidad educativa, que es la capacidad que tiene el ser humano de propiciar grandes cambios a partir de la educación. Los seres humanos cambiamos si nos educamos, de acuerdo a este concepto de educabilidad. Y también existe algo que es la plasticidad educativa, que es la capacidad que se tiene como humano para cambiar a partir de la educación y conservar esos nuevos aprendizajes afectando el intelecto. No es que lo que aprendamos se pierde, sino que se queda en el intelecto, y a eso se refiere la plasticidad educativa. Bueno, la educabilidad es una categoría humana. La educabilidad es propia del ser humano. El hombre es capaz de perfeccionarse y realizarse personalmente. No existe otro animal que sea capaz de hacerlo. Con la educabilidad el hombre se forma, el ser humano nace indefenso, pero en el momento de mayor plasticidad, cuando estamos bebés, al momento de nacer, estamos indefensos, pero nuestro cerebro tiene muchísima plasticidad y podemos ser educados a medida que se va educando, se va conformando la personalidad y adaptación social en determinado momento histórico y de ubicación únicos. El ser humano posee plasticidad y maleabilidad gracias a su compleja estructura biológica. Somos los animales más complejos biológicamente. La plasticidad tiene relación con la flexibilidad y la complejidad, mientras que la educabilidad es una plasticidad humana por ser un cambio intencional. El hombre es educable porque puede comunicarse y así buscar la perfección a partir de su autorrealización, potenciado por la comunicación. El hombre es educable gracias a su capacidad y potencias. Los límites de la educabilidad. Como todo, la educabilidad también tiene límites. El mayor límite de la educabilidad es la corporeidad humana, o sea, nuestro cuerpo humano como tal. El ciclo del cuerpo humano es una limitante para la educabilidad. El hombre nace ignorante, luego se educa y regularmente termina sus días olvidando lo que aprendió. Entonces, ese es el principal límite de la educabilidad, pero también tenemos otros. Por ejemplo, el pesimismo pedagógico. ¿A qué se refiere el pesimismo pedagógico? Lo que tiene que ver estrictamente con que esta corriente dice que por más de que el sistema educativo se esfuerce, el ser humano solo aprende lo que él está programado para aprender. Digámoslo así, venimos programados, o los seres humanos vienen programados en su ADN para aprender determinadas cosas, y por más que se esfuerce el sistema educativo no va a lograr otra cosa sino eso. Otra cosa es el optimismo pedagógico. Aquí es al contrario. Entonces el ser humano puede nacer en cualquier parte, bajo cualquier circunstancia, pero si es educado conscientemente y con mucha ética, él puede cambiar, y entonces a esto se denomina el optimismo pedagógico. El otro es el optimismo moderado, que es donde se fusionan estos dos anteriores, tanto el pesimismo pedagógico como el optimismo pedagógico. O sea que el hombre, su educabilidad tiene que ver con la genética, con su historial y también con la sociedad donde está inmerso. Limitaciones generales de la educabilidad. El ser humano es una limitación, como ya le dijimos, y los seres humanos poseen instintos que vienen dados por el componente biológico o de corporeidad. Por ejemplo, el instinto de la vida, de conservar la vida. Entonces inmediatamente reaccionamos sin pensar ante hechos que puedan afectarnos. La herencia es determinante en la educabilidad humana, lo acabamos de decir en la anterior diapositiva. La educabilidad de una persona está enmarcada por su individualidad. Somos seres humanos únicos e individuales. El aparato
educativo está limitado por el medio que lo rodea. No pueden haber unas super escuelas si el medio donde está inmerso la escuela no es un super medio, digámoslo así. Limitaciones generales de la educabilidad, entonces derivadas de la intervención técnica, entonces lo que tiene que ver con la educación por el educando. Entonces se tienen limitaciones por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Aquí enfatizamos mucho en el educador. El educador puede ser una limitación si el educador no tiene una formación adecuada para hacer los procesos de educabilidad, se convierte en una limitación para el proceso. Las características de la educabilidad es personal, cada persona se educa, cada persona es diferente en su educación, por más cercanos que sean en ella son diferentes, tiene que ser intencional, tiene que tener una razón de ser para esa misma persona, tiene que ser dinámica, nadie se puede educar solito, nadie se puede educar escondido, entonces tiene que tener una dinámica, una interacción con los demás seres humanos y es absolutamente necesaria. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad pertenece al espíritu del hombre, porque solo el hombre puede ser educado al ser el único animal portador de espíritu. No hay otro animal que tenga espíritu, entonces la educabilidad se relaciona con que el hombre lo puede tener porque tiene espíritu. La espiritualidad es la principal condición para que el ser humano pueda ser educado. No hay otro animal que pueda ser educado, entonces se relaciona que la educación con la espiritualidad. La educabilidad desde la espiritualidad le reconocen tres características como son personal, relacional y activa. Personal, de la persona única, de ese ser humano único. Relacional, se relaciona con otros seres humanos y es activa, no se puede quedar quieta. Entonces la educabilidad no se puede quedar allá escondida, no puede ser algo que se esconda. Se afirma que el ser humano es educable por ser persona y por poseer espíritu. Una educabilidad direccionada hacia la totalidad del ser humano. Bueno, como conclusiones, entonces tenemos la primera, que es la educabilidad es un concepto abstracto, pero que los seres humanos la requieren para su autorrealización y reconocimiento. Nadie se educa si no está en contacto con otros, si no se siente realizado y si el medio, la sociedad, no le hace un reconocimiento. Es muy difícil que alguien lo haga únicamente por gusto. Existen visiones diferentes acerca de la educabilidad de acuerdo a lo que vimos durante todo el video y en estas se reconocen posturas diferentes y que en su análisis enriquecen el acto educativo. Entonces es importante tener en cuenta que la educabilidad tiene que ver con que es para los seres humanos, con que tiene que ver con la autorrealización, con que es un proceso. Es muy importante tener en cuenta que la educabilidad es un proceso y no es únicamente que se dé por una postura simplemente de que apareció. La educabilidad es una condición única de los seres humanos. Solo estos seres son capaces de autorrealizarse a partir de la educación. Al igual que el espíritu, como nos decían al final de la anterior diapositiva, la educabilidad es una condición única de los seres humanos. No hay otro animal que se eduque, que sea educable. Entonces los seres humanos somos los únicos que tenemos educabilidad. Solo estos seres son capaces de autorrealizarse a partir de la educación. La educación es propia de los seres humanos. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta esto. Muchas gracias.